Hola, este video es la segunda parte del tema de regresión en la discontinuidad o RD que vinimos viendo desde la clase anterior. El plan para este video es que vamos a hacer una vez más una introducción al tema de regresión en la discontinuidad. Vamos a ver los principios fundamentales de la técnica de RD. Vamos a hablar más en detalle sobre el ancho de banda o el bandwidth, que ya lo habíamos mencionado. Y vamos a ver dos tipos diferentes de regresión en la discontinuidad que se llaman el Sharp Regression Discontinuity o la discontinuidad perfecta o limpia y el Fuzzy Regression Discontinuity o la discontinuidad difusa. El método de regresión en la discontinuidad se basa entonces en un punto de corte o un umbral que determina la participación o no a una política pública o a un programa de un individuo. Existen muchísimos programas que utilizan puntos de corte para determinar quién puede acceder, quién no, y generalmente estos puntos de corte son, vamos a decir, localmente arbitrarios. No es que los puntos de corte no tengan ningún sentido, simplemente que el punto exacto en que se ubica la participación o no al programa es en cierta medida arbitrario. En Colombia tenemos un programa que a 2020 se llama Red Unidos. Como ustedes saben, los programas tienen que cambiar de nombre con los gobiernos. Este en particular busca minimizar la incidencia de la pobreza extrema y brindar recursos de acompañamiento a la población más vulnerable en Colombia. El acceso a este programa puede obtenerse cuando se tiene un puntaje menor a un límite muy claro preestablecido, un índice de identificación de condiciones socioeconómicas que en Colombia se llama CISBEN. Hablemos un minutico del CISBEN porque a veces no tenemos muy claro qué es. El CISBEN es una encuesta de clasificación de la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas, con base en las respuestas que los hogares dan a un cuestionario estandarizado a nivel nacional. La encuesta dura más o menos, la entrevista dura más o menos 20 minutos, o sea que el CISBEN es simplemente una encuesta. El CISBEN no es un programa, no es una entidad prestadora de salud, y tener CISBEN, como dicen, es simplemente haber realizado la encuesta y tener un puntaje registrado en el sistema nacional. No quiere decir que se tenga acceso automático por haber hecho la encuesta a ningún programa social. Eso es un trámite aparte que depende en muchos casos del puntaje obtenido en la encuesta del CISBEN. Entonces, a las preguntas de esta encuesta del CISBEN está asociado un algoritmo que calcula un número, un índice, que va de 0 a 100. Y este número es lo que llamamos el puntaje del CISBEN. Cuando un colombiano hace la encuesta, el sistema le calcula un puntaje automáticamente según las respuestas que dio. Ese puntaje determina posteriormente si la persona puede o no ser beneficiario de diversos programas sociales. Hay varios. Uno de los programas más conocidos que está asociado a este puntaje es el régimen subsidiado de salud, que requiere cierto puntaje del CISBEN. Otro programa diferente, cuyo acceso también depende de este índice o de este resultado de la encuesta, es el programa de la Red Unidos. Si usted vive en una de las 14 ciudades principales de Colombia y su puntaje del CISBEN es menor o igual a 23.4, usted puede acceder a este programa Red Unidos. Si tiene 23.5, ya no puede acceder, ya está por fuera del programa. Entonces es un punto de corte muy claro y es el mismo para toda la población que vive en las 14 ciudades principales del país. La idea es que todas las políticas que se basan en este tipo de umbrales o de puntos de corte pueden ser susceptibles de ser analizadas bajo este método que llamamos RD o regresión en la discontinuidad. Lo que se necesita es un índice o una variable, un puntaje que determine si puede acceder o no al programa. Esa variable recibe el nombre en inglés de Running Variable. En el caso de la red Unidos sería entonces el CISBEN. Existen otros programas que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, el de generación E, donde el puntaje o esta variable determinante serían las pruebas a ver. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un programa de becas de mérito académico cuya participación está determinada por el resultado en un examen de estado que se llama el PSAT o PSAT, que es parecido a las pruebas saber estandarizadas del estado.
El programa se llama National Merit Scholarship Qualifying Test, el examen se llama así, y sería algo como examen de calificación para la beca de méritos académicos. El punto es que el puntaje obtenido en este examen nacional también determina el acceso a una serie de incentivos al estudio, como lo hace el programa de Generación E en Colombia. Entonces, no es posible calcular el efecto causal de una beca de estas en los ingresos futuros, por ejemplo, simplemente comparando los estudiantes que recibieron la beca o que fueron tratados con los estudiantes que no reciben la beca. ¿Por qué? Claramente hay una selección al tratamiento. La participación no es aleatoria. Para obtener esta beca, los estudiantes deben obtener un puntaje alto en esa prueba estandarizada. En otras palabras, estos jóvenes que son participantes o que son tratados tienen en promedio más conocimiento que un estudiante estándar. Existe lo que llamamos entonces un sesgo de selección en el grupo de tratados, porque a los recipiendarios de la beca probablemente les iría bien en la vida en general con o sin beca, porque son jóvenes inteligentes. Observamos que quienes obtienen la beca logran mayores ingresos en su desempeño laboral, pero no por esto podemos hacer una inferencia causal, no podemos atribuir esos mayores ingresos que observamos de los participantes simplemente a los efectos de la beca. Si bien no podemos comparar directamente los estudiantes con y sin beca en general, sí podemos usar la discontinuidad, el punto de corte de este programa de becas para hacer una estimación imparcial del efecto del tratamiento. La idea es comparar los resultados de los estudiantes que estén justo por encima del punto de corte que obtuvieron la beca, compararlos con los estudiantes que están justo por debajo del punto de corte y que no obtuvieron la beca. Esta comparación se basa en el principio de que el puntaje exacto preciso que un estudiante obtiene en un examen tiene un componente de aleatoriedad. Si bien los estudiantes que saben más en promedio obtienen mejores puntajes, hay variaciones locales de pocos puntos que no necesariamente reflejan un mayor o menor conocimiento o inteligencia, es simplemente una variación aleatoria local. Consideremos un ejemplo concreto. Simplificando, supongamos que en el estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, el puntaje de corte para obtener esta beca a través del PSAT test es de 1400, es decir, que los estudiantes con un puntaje de 1400 o más obtienen la beca nacional del mérito académico, mientras que los que obtienen menos de ese puntaje, el que obtuvo 1399 o menos, no obtiene la beca. No vamos a comparar los resultados de los grupos con beca o sin beca. La regresión en la discontinuidad de este método lo que propone es comparar los resultados de personas, solo los que están justo por encima de 1400, con los resultados de personas justo por debajo del punto de corte de 1400. Formalmente podemos considerar la elección de ese punto exacto preciso de corte como aleatoria, en el sentido de que se eligió 1400 y no 1402, no fue 1350. En ese sentido, la obtención de una beca puede considerarse como aleatoria. Por ejemplo, un estudiante que ese día, el día del examen, no se sentía bien, le dolía la cabeza, probablemente obtuvo un resultado ligeramente menor al que habría obtenido si ese día hubiera estado en plena forma. Otro estudiante, digamos que durmió muy bien esa noche, se levantó con mucha energía, desayunó bien y le fue un poco mejor que lo que hubiera obtenido si hubiera dormido mal esa noche. Entonces, la esencia del método reside en que aquellos que están muy cerca del punto de corte, ya sea por debajo o por encima, son muy parecidos y por lo tanto un grupo, los tratados se pueden comparar o tienen un buen contrafactual en los no tratados. Las unidades alrededor del punto de corte son buenos representantes de lo que ocurre con y sin tratamiento, en este ejemplo con y sin la beca. Veamos un gráfico del que no hemos hablado antes. Este es un gráfico nuevo. En el eje vertical, en el eje Y, vamos a considerar la probabilidad de obtener la beca. Recordemos que una probabilidad es un número entre 0 y 1, es decir, la probabilidad puede ser 0 o puede ser 100%, es decir, 1. En el eje horizontal, consideramos el puntaje obtenido en el PSAT test, en la prueba esta del estado.
En nuestro ejemplo, los puntajes inferiores a 1400 significan que no se puede participar en el tratamiento. La probabilidad de obtener el tratamiento es cero. Mientras que para los puntajes por encima de 1400, la probabilidad salta inmediatamente a 1, a 100%. Quienes obtienen más de 1400 sí participan, entonces es 100% de probabilidad de participar. Vamos a usar este salto, esta discontinuidad, para identificar el efecto del tratamiento de la beca. Ahorita vamos a ver un nuevo gráfico, este sí lo conocemos. En el eje vertical tenemos la variable de resultado Y. Nos vamos a interesar en este caso en el efecto de la beca en el salario en el primer trabajo después de la universidad, es decir, el efecto de la beca en los ingresos futuros. Y en el eje horizontal tenemos una vez más el PSAT test, es decir, el resultado de la variable de participación. Lo que queremos saber es si los resultados del examen se relacionan con los ingresos en la vida laboral. Para probar si la beca aumenta las ganancias, básicamente buscamos un salto, una discontinuidad en las ganancias justo en el punto de corte de 1400. En otras palabras, nos estamos preguntando si el salto en la probabilidad del tratamiento produce también un salto discontinuo en las ganancias posteriores a la universidad. Si es así, entonces podemos atribuir el aumento en los ingresos que observamos en el futuro a la beca. Decimos que hay una relación de causalidad, una relación directa causal entre el tratamiento y la variable de resultado. Y el efecto estimado del tratamiento es simplemente el tamaño del salto. Gráficos como este son fundamentales en el análisis bajo el método de regresión en la discontinuidad. Ya los analistas van a estimar esto en detalle, van a estimar el tamaño del salto, la importancia, utilizando métodos econométricos como las regresiones y otras cosas. Pero sin hacer econometría y sin las ecuaciones, nosotros ya como politólogos podemos saber que si el gráfico no muestra un salto, no vamos a encontrar ningún efecto real del tratamiento, de la política, aunque usemos los métodos estadísticos que utilicemos, por más especializados que sean. Si el salto no se ve, tampoco va a ser posible medirlo econométricamente. Entonces, como primera conclusión fundamental, tenemos que el componente de arbitrariedad en el establecimiento de puntos de corte para los programas sociales son el insumo esencial para el método de regresión de la discontinuidad. Para las personas, esta arbitrariedad en los puntos de corte son un problema y se enojan y con razón y se sienten vulnerados en sus derechos porque ¿qué tiene un estudiante con 1399 que no tenga un estudiante con 1400 puntos? Son casi idénticamente iguales, pero pues hay que cortar en algún lado y ese corte aleatorio es clave para las inferencias causales y es lo que explotamos en este método de regresión en la discontinuidad. Hablemos un poquito más en detalle de este programa de generación equidad o generación E que hay en Colombia, que sería como el homólogo del programa de becas del ejemplo anterior. Las pruebas Saber 11 o pruebas del ICFES que llamamos son los exámenes estandarizados, que serían como el PSAT test que realiza el gobierno de Colombia a los estudiantes de último año de secundaria. Los resultados de este examen también determinan el acceso a varios programas educativos, entre ellos uno de los más importantes, el que hoy llamamos Generación Equidad o Generación E. Este programa ofrece apoyos y recursos a los estudiantes que obtienen un puntaje igual o superior a 350, es decir, que acá en Colombia el punto de corte sería 350. Como vemos, el punto de corte es muy claro. Si un joven obtiene 349 puntos, no tiene acceso al programa. Y si obtiene 350 y cumple con ciertos requisitos, sí tiene acceso a las ayudas de generación E. Entonces hay una discontinuidad clara, un punto de corte, un umbral que determina la participación tal como lo requiere el método de regresión a la discontinuidad. Una vez más, la selección al tratamiento no es aleatoria. Para obtener generación E, los estudiantes deben obtener un puntaje alto en la prueba estandarizada. También son jóvenes que en promedio tienen más conocimiento que un estudiante estándar. Hay también entonces un sesgo de selección. El grupo de tratados, los recipiendarios de la beca, son
muchachos inteligentes que probablemente con o sin generación seguramente les va a ir bien en la vida, pero entonces nos interesamos en cuál es el efecto de este programa en los ingresos futuros de los estudiantes. Este umbral o punto de corte de 350 es muy importante para la aplicación del método de RD porque tiene que cumplir ciertos requisitos y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a trabajar con datos ficticios, pero vamos a llevar este ejemplo de generación E. Este es nuevamente el gráfico que vimos ahorita de la probabilidad de participación. Si se tiene 350 de puntaje o más en las pruebas saber, se tiene acceso al programa. Si se tiene menos de 350, no hay acceso al programa. Los tratados están en azul, a la derecha, arriba en el umbral. Y los no tratados están en rojo, a la izquierda, en la parte inferior. Y decimos, bueno, alrededor del punto de corte podemos suponer que los individuos son muy similares, son muy comparables y los no tratados son un buen contrafactual para saber qué le hubiera sucedido a los que sí se ganaron generación y que obtuvieron un puntaje muy similar pero por encima del punto de corte. Esto genera la pregunta, ¿qué significa alrededor del punto de corte? Como cerca del punto de qué tan alrededor debemos situarnos. Y aquí es ya donde la ciencia pues comienza a convertirse en arte. En este gráfico, por ejemplo, vemos en gris dos intervalos, dos anchos de banda diferentes alrededor del punto de corte. Vimos que en inglés estos anchos de banda se llaman bandwidth y son los que determinan quiénes vamos a incluir en el análisis, qué parte de los datos vamos a usar para comparar tratados y no tratados. Todas las unidades que están por fuera del ancho de banda quedan por fuera del análisis, las vamos a desperdiciar, esos datos que no vamos a utilizar, bajo el argumento de que son demasiado diferentes para ser comparadas. Entonces, en el dibujo en gris claro, estamos en la banda en gris claro, vamos a estar comparando un grupo de tratados y de no tratados que es relativamente extenso, porque el rango de puntajes de resultados de las pruebas saber es más amplio que en el caso del gris oscuro, por ejemplo, donde ya nos restringimos realmente a los individuos que están muy cerca del punto de corte y por lo tanto podemos decir que son más similares todavía. Entonces, acá deducimos el primer requerimiento del método de regresión de la discontinuidad. Es muy obvio, pero es importante señalarlo. Y es que necesitamos observar datos alrededor del punto de corte. Necesitamos tener datos de tratados y de no tratados con puntajes muy similares alrededor del punto de corte. Si no hay datos ahí, entonces nos quedamos sin unidades para comparar y no se puede hacer el análisis. Y mientras menos individuos tengamos alrededor de ese umbral de participación, pues más vamos a tener que ampliar el ancho de banda. En este gráfico observamos un caso extremo donde tenemos ya menos individuos alrededor del punto de corte y nos vemos obligados a elegir un ancho de banda más amplio, pero esto tiene un costo porque implica que debemos comparar unidades cada vez menos comparables, muchachos con puntajes de pruebas saber muy bajos, bueno, relativamente bajos, y otros con resultados de las pruebas saber ya mucho más elevados, y entonces podemos decir que hay diferencias estructurales o sistemáticas entre estos dos grupos y no son tan comparables. Entonces, mientras más restringido el ancho de banda, más válido, más creíble va a ser el análisis. Pasemos ahora a otro tema, y es que yo simplificaba un poco la regla de participación al programa de generación diciendo que el único requisito para participar son los resultados de las pruebas saber, y eso no es cierto. Si miramos detalladamente las condiciones de participación, algunos estudiantes pueden ser parte del programa, pueden recibir el tratamiento incluso sin alcanzar el puntaje de corte de 350. Este es el caso, por ejemplo, de los 10 mejores bachilleres de una lista de 13 departamentos del país. Por ejemplo, si usted es un estudiante del departamento del Amazonas con un puntaje de 340 que está por debajo del punto de corte, pero aún así está dentro de los mejores 10 puntajes del departamento, automáticamente se convierte en generación E. Estas excepciones están representadas en este gráfico por los puntos rojos arriba en la parte superior.
antes del punto de corte. Existen también excepciones en el sentido contrario, y es que el programa de generación E requiere, pues sí, los 350 en el examen de las pruebas saber, pero también hay una regla en cuanto al nivel del Sisbén, y es que para participar en generación E se requiere un puntaje de Sisbén de 57.21 puntos o menor para los habitantes de las 14 principales ciudades de Colombia. Es decir, un muchacho que vive en Medellín, que sacó en las pruebas a ver 365, está por encima del punto de corte, tendría acceso, pero si sacó en el Sisbén su puntaje, el puntaje de su familia y el de él, es decir, 58, este muchacho ya no tiene acceso al programa de generación E. Estos casos de quienes alcanzan o están más allá del punto de corte pero no están aceptados en el programa están representados por los puntos azules en la parte inferior del gráfico después del punto de corte. En estos casos donde la regla de acceso no se aplica tajantemente, no corta el acceso de manera perfecta y en su totalidad, son llamados casos de discontinuidad difusa, porque hay ciertas excepciones. La buena noticia es que esto no invalida completamente el análisis por RD. Todavía se puede hacer este análisis. Indudablemente hay que hacer unas correcciones estadísticas de las que no hablaremos acá y no vamos a entrar en detalle. Lo que yo quisiera que recuerden es que incluso cuando las reglas de participación no son perfectamente respetadas o cuando existen excepciones contempladas en la regla de participación, igual podría hacerse un análisis de RT. Cuando ya la regla es perfectamente respetada, se llama una discontinuidad perfecta. En inglés la llamamos sharp discontinuity. Y es el caso prototipo que discutimos al principio. Ya para terminar, vamos a hablar de un último punto que es muy importante. Es que si bien es posible hacer un RD difuso cuando la regla no es cortante y exacta como lo quisiéramos, la manipulación de los valores de la variable de acceso, la variable que está en el eje horizontal, alrededor del punto de corte, invalida el análisis. Esta manipulación puede ser a través del esfuerzo o puede ser una manipulación externa, como decir, que hace que un individuo participe o no a un programa, digamos, de manera artificial. Veamos un ejemplo de cómo se ve una variable de participación manipulada. Esta imagen muestra los tiempos de llegada de maratón de una base de datos gringa muy grande, son casi 9.600.000 observaciones, es una base de datos enorme y allí se ve claramente una manipulación de la variable de participación, no por corrupción o trampa, sino simplemente a través del esfuerzo. En las maratones, muchísima gente se esfuerza para llegar antes de una hora en punto. Vemos, por ejemplo, en la línea blanca a las 4 horas, un esfuerzo de las personas por llegar a la meta antes de esas 4 horas. Nadie hace un esfuerzo intenso por llegar a las 4 horas y 2 minutos. Por eso vemos que hay una caída después de las 4 horas. Esto es una evidencia de manipulación de estos umbrales en cada una de las horas, 3 horas y media, 4 horas, 4 horas y media, así sucesivamente. Hay maneras econométricas de evaluar este tipo de manipulación. Entonces, cuando hay manipulación de la variable de participación, se invalida el análisis. Pero hay maneras de hacer test y de evaluar este tipo de manipulaciones. Eso está fuera de los objetivos del curso y no lo vamos a estudiar. Pero cuando ustedes sospechen manipulación de la variable y ya sabemos más o menos de qué se trata y cómo se ve, bueno, el analista debe presentar test formales para justificar que no hay manipulación. Tenemos entonces como conclusiones que para implementar el método de RD se necesitan programas con reglas de participación precisas, ligadas a un punto de corte, idealmente muy claro que influencia la probabilidad de participación. Es necesario, segundo, observar datos alrededor de ese punto de corte, tanto de participantes como no participantes. Y el ancho de banda alrededor del punto, los elementos que vamos a utilizar en el análisis debe ser pequeño para evitar comparar unidades que son demasiado diferentes.
Además, no es necesario que la regla de participación sea perfecta, limpia, impecable. Puede haber una discontinuidad difusa y aún así es posible hacer el análisis. Lo que sí no se puede tolerar, invalida el análisis de RD, es la manipulación de la variable de participación.